Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diego Redondo, ingeniero eléctrico, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema súper importante y espero que se vean muy identificados porque vamos a estar conversando sobre las famosas bases de medición clase 100 o bases de medición con capacidad para máximo 100 amperes. Eh, Seguramente eh, muchos de ustedes, este, como a mí, nos ha tocado inspeccionar proyectos donde se han instalado bases de medición, este, clase 100, ¿verdad? O con capacidad para 100 amperes, o ustedes son electricistas y muchas veces les ha tocado sustituir estas bases. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la base de medición clase 100 o con capacidad para 100 amperes, el modelo CHM200MR2-UL. Y ahí es donde está el tema interesante. Esta es la primera base eh, que me encuentro listada UL, disponible en el país, por lo que, como veremos a continuación, vamos a dejar de utilizar esas bases que veníamos utilizando antes, que tenían una certificación no muy clara, no tenían certificación del todo, en fin, entonces vamos a ir hacia adelante. Seguramente ustedes, como yo, nos encontramos muchos este tipo de base. Esta es la base clase 100 de Eaton, una de las primeras versiones, ¿verdad? Tal vez encontraron este otro modelo. Este es un modelo más reciente. Sin embargo, también era una base clase 100, pero con certificación únicamente NOM, ¿verdad? Por ahí tenemos también una foto frontal donde podemos observar, seguramente se les hace muy familiar a cualquiera de ustedes. A pesar de que estas bases eran con certificación NOM, en especial, y por mi experiencia, tenía preferencias sobre esta, porque, bueno, eran las únicas disponibles en el momento. Sin embargo, tenía una característica que la diferenciaba de las otras marcas que ahora la comentaremos. Entonces, antes de que existiera la base clase 100 de esta que les estoy mencionando, esta era, digamos, que la adecuada o la a utilizar. Ok, entonces vamos a hablar sobre la base clase 100 de Eaton, el modelo CH200MR2-UL. Bueno, inicialmente vemos que en el exterior ya es una base que tiene características bastante distintas. La primera vez que me la encontré, y creo que ingresó al mercado, fue a finales de enero o febrero, por ahí anda la fecha. La primera vez que me la encontré, la alcé y era una base bastante más pesada, por eso me di cuenta que había algo diferente en ella. Ya cuando la abrimos vimos que era una base distinta en su exterior, y en efecto al revisarla vemos que tiene el listado huele buenísimo, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos? Bueno, en la parte superior nos encontramos nuevamente el famoso hub o flanger, que algunos le llaman, ¿verdad? El cual es para la interconexión de la tubería o la canalización superior por donde entran los conductores de servicio. Nada diferente a lo que teníamos antes, ¿verdad? Eh, en la parte donde se hace la colocación del medidor, sí tenemos diferencias bastante marcadas, ¿verdad? Con respecto a la anterior. La anterior tenía esta base bastante delgada, que inclusive se tendía a mover y bueno, era preocupante de si se podía quebrar o no, ¿verdad? Las terminales también eran bastante pequeñas. Vean que ahora tenemos unas terminales bastante más grandes, inclusive tienen una apertura. Esto es sumamente cómodo cuando se están acomodando calibres de conductores gruesos, los cuales cuesta un poco doblar, ¿verdad? Eh, Vean que el medio de soporte o aislante entre la base metálica como tal y los bornes, vean que es bastante más grueso también. Y si se fijan con detalle, se van a encontrar una leyenda en su costado donde nos indica que es de Eaton, es un accesorio reconocido, listado reconocido. Ahí viene el número de catálogo MSR 100. Vean que dice que tiene capacidad para 125 amperes de manera continua. O sea, no es una base para 100 amperes, es con capacidad para 125. ¿Ok? Dice que como máximo puede soportar 135 amperes, ¿verdad? Máxima tensión de operación 160 volts en AC y para una fase.
Como pregunta ahí incógnita o para discusión, ¿qué pasará si yo a esta base le hago pasar 150 amperes de manera continua? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué es lo primero que falla aquí? ¿Quién puede verse afectado? Sería interesante que lo comenten ahí que lo coloquen en los comentarios, ya sea en el video en YouTube o en Facebook o en las redes sociales. La parte inferior no presenta mayor cambio, lo que tenemos es básicamente el mismo accesorio del panel que estaba antes, ¿verdad? No tenemos mayor diferencia, la colocación o el punto donde se interconecta el neutro y la puesta a tierra tampoco tenemos mayor diferencia. Y bueno, ahí viene la etiqueta y el famoso sello que nos indica que está listado o es un equipo listado UL. Este es el punto por el que les mencionaba que esta base es superior a las versiones de la competencia, inclusive en su versión anterior que no era listada sino solo certificada NOM. ¿Por qué razón? Porque vean que trae la conexión para el neutro del conductor de servicio, el neutro del alimentador que va hacia nuestra edificación, viene unificado a la carcasa, ¿verdad? O al gabinete, y trae una serie de terminales donde yo puedo hacer la conexión de la puesta a tierra que va hacia mi edificio y del conductor de puesta a tierra que va hacia el electrodo. ¿Qué es lo que sucede? Las otras bases, todas las otras bases, lo único que traen es una única terminal. Eso provoca que los electricistas hagan interconexiones de varios conductores en una terminal, que utilicen conectores llamados de barril para hacer la unificación entre el neutro y la puesta a tierra, en fin, que las dañen insertándoles terminales adicionales con tornillos, una serie de prácticas no adecuadas que básicamente terminan dañando el equipo y no nos aseguran una adecuada función, ¿verdad? Entonces en la parte inferior tenemos lo mismo, como les menciono, esto es lo que hace a esta base superior a cualquier otra. De hecho, las otras no deberían usarse, no porque no sean listadas, sino porque esta terminal no existe, ¿verdad? Este punto de interconexión no existe. Por ahí la vemos ya más en detalle, como les decía, la parte superior bastante cambiada, ¿verdad? Muchísimo más amplia, de hecho, ahora lo vamos a ver. Y la parte inferior es básicamente la misma, terminal para la interconexión de neutro, terminal para la interconexión de la puesta a tierra que va hacia mi edificación y terminal para la interconexión del conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces, bastante útil. Ok, ahora vamos a ver una serie de detalles relacionados con lo que nos dice el NEC al respecto de este tipo de equipos. En la sección 312.2 dice que cuando tenemos zonas húmedas o mojadas, los gabinetes deben ser instalados adecuadamente con el fin de evitar la acumulación de polvo y humedad dentro de estos. Se debe garantizar al menos 6 milímetros de espacio libre entre el gabinete y la superficie de soporte. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Nos indica que si nosotros tenemos una pared en el exterior y montamos nuestra base sobre esa pared, debemos procurar al menos 6 milímetros para que no se acumule ni humedad ni polvo detrás de este. ¿Qué es lo que sucede? Estas bases, vean que traen un tipo troquel o punto de soporte, el cual podríamos utilizar para pegar directamente hacia nuestra pared o nuestra superficie de soporte. Sin embargo, no tiene esos 6 milímetros que requerimos. Entonces, aconsejable y estricto, si colocamos esta base sobre una pared en el exterior, vamos a tener que colocar algún medio de separación entre la pared y el gabinete. Un ejemplo, una solución podría ser utilizar un riel acanalado, ¿verdad? Para generar esa separación adecuada. En la sección 312.2 nos menciona que los gabinetes instalados en zonas húmedas o mojadas con entradas sobre partes expuestas energizadas deben utilizar accesorios listados para zonas mojadas. Y este es el principal problema de la instalación de las bases de medición. Aunque tengan una cuchilla, aunque tengan un breaker de esos baratos que venden como principales que no tienen ni siquiera certificación, el principal problema es que la instalación es deficiente. En el caso de esta base, ustedes tienen que utilizar un accesorio cuando tienen entradas sobre partes energizadas, llámese partes energizadas, los bornes del medidor y el interruptor principal,
tienen que ser listados contra agua o para zonas mojadas. En este caso se utiliza el flanger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flanger está hecho y debe recibirse e instalarse con una canalización rígida o IMC o RMC. Esta canalización lo que tiene es una rosca de forma cónica, no recta, es lo que se le denomina NPT, y es básicamente la rosca que utilizaban las canalizaciones o las tuberías de agua, ¿verdad? Esta rosca tiene la característica de que cuando ustedes terminan de realizar la instalación, provoca un sello hermético metal con metal, entonces por ahí no hay entrada o ingreso de agua. ¿Qué es lo que sucede? Que todas estas bases, aunque sean listadas y aunque utilicen las de la competencia, las instalan mal. ¿Por qué razón? Porque utilizan un conector EMT de presión, si se lo encuentran, o inclusive de tornillo. Por ahí se filtra enorme cantidad de agua y básicamente las terminales del medidor se empiezan a oxidar. De los mayores problemas que me he encontrado, casi que un 90% de los problemas en bases de medición es ¿verdad? Entonces siempre deben utilizar tubería IMC o un conector listado para zonas mojadas. En el país, al menos en Costa Rica, no lo van a encontrar. Entonces utilicen tubería IMC. Ya adelantándonos un poco, detrás de la tapa nos vamos a encontrar lo que es básicamente la ficha técnica o la placa de características. Ok, so hay un pequeño detalle con ahí disculpen, con la cámara. Listo. Nos vamos a encontrar la placa de características con el número de catálogo. Y bastante información que no se encontraba en las anteriores bases, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos por aquí? Bueno, lo más importante, nos encontramos que es un producto hecho en Costa Rica, bajo el listado con el número de listado 338754. Este es el famoso file number. Este código nos identifica o nos indica en la base de UL cuáles son las características del equipo bajo el cual fue probado y qué debe cumplir. Entonces, si buscamos este listado, nos vamos a encontrar que esta base está listada bajo el estándar UL67, que básicamente es panel boards, o sea, paneles. Aunque suene gracioso, o tal vez no lo sabían, la base de medición no es una base de medición, es un panel eléctrico. Pero vamos a ver que es un panel eléctrico con prevista para medidor, ¿verdad? Medidor de energía eléctrica. Entonces, básicamente es un panel, entonces debe cumplir con las ciertas características de los paneles eléctricos. ¿Qué características debe cumplir? Bueno, cuando nosotros revisamos la base de UL, nos vamos a encontrar una serie de indicaciones que nos dicen qué debe cumplir el producto. Ese es el problema que tienen los equipos listados NOM. No hay forma, hasta el momento que sepa, si alguno sabe, le agradecería que nos informen, de demostrar o de buscar qué es lo que está cumpliendo ese equipo. Tiene certificado NOM, pero no nos indica nada, qué características tiene, qué debe cumplir, qué dimensiones, absolutamente nada. En el caso de UL sí, y esta es una muestra del documento de UL que nos indica las características que cumple, qué pruebas se le hicieron, qué debe decir, qué no debe decir, en fin. Estos documentos están en inglés normalmente, entonces es recomendable que todo profesional en esta área empiece a estudiar bastante el idioma inglés porque es donde está la mayoría de cosas. Pero bueno, vamos a ir haciendo aquí una pequeña traducción. La primera parte importante de muchas, ¿verdad? Hay mucha información, pero algunas importantes que señalamos, se menciona que se debe identificar el tipo de gabinete del panel. ¿Okay? Se debe decir qué tipo de gabinete es y qué capacidades tiene. Después nos menciona algunos paneles cerrados tienen uno o más previstas para medidores de enchufar. Estos paneles, cuando son marcados para uso exterior, han sido probados contra lluvia. Entonces ven lo interesante. La base de medición es un panel eléctrico que tiene una prevista para medidor. Entonces es un panel eléctrico como cualquier otro, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertas características como si fuese un panel convencional, pero tiene una prevista para medidor. Entonces veamos esa información aquí en la ficha. Vean que aquí nos dice que nos indica el tipo de gabinete. Dice que es un gabinete tipo
3R a prueba de lluvia. A prueba de lluvia significa agua de lluvia, nada más, ¿verdad? No significa que le podemos colocar agua en distintas direcciones a presión o con manguera, ¿verdad? Porque definitivamente le va a ingresar. Entonces nos dice que es un gabinete NEMA 3R, ¿verdad? Y vean que dice que bueno, aquí nos habla un poquitito sobre el medidor. Dice, aquí es un asunto curioso que tal vez, no sé si sería bueno corregirlo. Dice el watiómetro, se refieren al medidor de energía. El watiómetro es una palabra que creo que no existe hasta donde tengo entendido, pero bueno, básicamente es un medidor de energía, es el medidor eléctrico, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos indica. Dice que algunos paneles cerrados incorporan de fábrica el neutro unificado al gabinete. Esto sucede en estos paneles. Vean que donde conectamos el neutro ya viene unificado con el gabinete. Dice que estos paneles deben ser marcados para uso solamente como equipos de acometida. Ok, entonces vean lo interesante. Aquí está. Adecuado para uso únicamente como servicio de acometida. ¿Por qué razón? Porque es el punto donde nosotros unificamos, uno de los puntos donde unificamos el neutro y la puesta a tierra. Entonces ya de fábrica viene hecho así, porque ya viene colocado hacia el gabinete, por lo tanto no lo podemos utilizar en otra área más allá del punto de medición, ¿verdad? Donde se hace la interconexión entre los conductores de servicio y los alimentadores. ¿Qué más nos dice? Dice que los paneles son marcados con la capacidad de corriente de cortocircuito, súper importante y nadie se preocupa por eso, muy pocas personas. Vamos a ver dónde estaba, por aquí está. Dice que la capacidad de corriente de cortocircuito con disyuntor principal dice que es de máximo 10 kiloamperes, ¿ok? Con un interruptor principal tipo CH o VR. Después dice, vean que aquí dice el watiómetro no está incluido en la capacidad de cortocircuito, ¿ok? Entonces, nuevamente el medidor de energía no está incluido en la capacidad de cortocircuito que tiene la base. Básicamente, si hay un corto a través de esta base, dice que esta base fácilmente puede pasar a través de ella 10.000 amperes, ¿verdad? Como una corriente de falla o de corto, y no debería provocar ningún daño físico exterior, ¿verdad? O no se debería básicamente dañar ella. Sin embargo, el medidor no está incluido en esa medición de capacidad. ¿Qué capacidad tienen los medidores? Habría que investigarlo un poco, los que nos instalan, ¿verdad?, en nuestras casas, pero bueno, por sí sola tiene una capacidad de 10 kiloamperes como máximo. A nivel residencial, esta capacidad de cortocircuito es bastante razonable. Sin embargo, a nivel industrial no podemos estar seguros de eso, entonces hay que tener cuidado a dónde se instala. ¿Qué más nos indican por aquí? Dice: los paneles a los cuales ciertos accesorios se le añaden o instalan en campo deben ser identificados con el nombre, número de catálogo o información equivalente de estos. Vean que por aquí vamos a ver dónde está. Aquí está. Déjenme buscarlo, que se me perdió. Aquí está. Capacidad de cortocircuito. Los disyuntores adicionales o de repuesto deben ser tipo CH o VR, fabricados por Eaton, y deben tener una capacidad de interrupción igual o superior a la del tablero, a la del panel eléctrico. Entonces vean que nos indica que tenemos que utilizar únicamente breakers tipo CH o VR de la marca Eaton. Entonces eso es lo que nos dice el listado, que si hay alguna pieza que se coloca en campo, esta debe venir totalmente especificada en la ficha para nosotros colocar el adecuado, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la capacidad de cortocircuito A240, ¿verdad?, era de 100 kiloamperes gracias a esos tipos de interruptores. También vean que nos habla del fitting o del hub. Viene totalmente especificado también cuál es el modelo del catálogo que debemos instalarle para que calce de manera adecuada y no estar improvisando. ¿Ok? ¿Qué más nos encontramos? Dice: a menos de que sea indicado,
a menos de que se nos indique ahí en la ficha técnica del equipo, dice que todas las terminales de los paneles poseen una capacidad nominal de 60 grados para conductores a 60 grados entre calibre 14 y calibre 1 o calibre 2, que es lo que conseguimos en nuestro país, Costa Rica, y 75 grados para calibres mayores a un 0. ¿Ok? Entonces, a menos de que se nos diga otra cosa, vamos a ver si está por acá. Las terminales tienen una capacidad de 60 grados para conductores menores a calibre 2. ¿Ok? Aquí está. Uso con conductores de 60 o de 75. Entonces básicamente nos están indicando que la base sí soporta o tiene terminales adecuadas para conductores con amplicidades hasta 75 grados. Vamos a ver, y de último, y esto es muy importante, algunos paneles destinados a la interconexión de una o más fuentes de energía eléctrica deben ser marcados con la siguiente leyenda: apropiado para la interconexión en paralelo de fuentes de energía eléctrica, o apropiado para uso de acuerdo al artículo 705, que nos habla de los sistemas solares básicamente, de la NFPA 70. Vean lo interesante. En el país se está dando mucho los sistemas solares. Sin embargo, vean que en ningún lado, o si ustedes revisan esta ficha, por ningún lado nos indica que puede ser utilizada con dos fuentes o una fuente alternativa, además de la fuente de la compañía, ¿verdad? De la compañía que suministra el servicio. ¿Qué es lo que sucede? Que las compañías que instalan sistemas solares tienen que realizar la interconexión del sistema solar con el sistema normal. ¿Y a dónde están realizando esta interconexión? No se sabe. O bueno, sí se sabe, pero la están realizando mal. Están realizando la interconexión en paralelo en el mismo breaker o en el mismo interruptor principal. El interruptor no tiene capacidad para tener dos conductores. Los conductores de servicio, los alimentadores que van hacia nuestra edificación, y adicionalmente vienen y conectan los conductores que vienen del sistema solar. Entonces vean que no viene identificada. Las bases especiales para esto traen doble borne básicamente, entonces podemos llegar y colocar fácilmente nuestro sistema solar. Entonces hay que tener cuidado con esos sistemas solares que están instalando, porque la interconexión normalmente está mal hecha. Ok, entonces recuerden, es un panel con prevista para medidor. Esta información no la encontré en internet disponible. Sería importante que Eaton Costa Rica la tenga disponible en su página web para realizar especificaciones o realizar revisiones, ya que solo me la encontré aquí, ¿verdad? Detrás de la base. Y con el tiempo se puede dañar y no podemos ver las características de ella. Bueno, ahí viene especificado lo que les decía, el hub. Normalmente de fábrica viene con un hub de 1 1/4. Si ocupamos una canalización o un conducto más grande, ahí viene totalmente especificado cuál es el modelo. La sección 110.14D, algo súper importante. Cuando el par de apriete es identificado en el equipo o manual de instrucciones del fabricante, se debe utilizar una herramienta calibrada y adecuada para lograr el ajuste adecuado en terminales y tornillos. Eso es algo que no realizan normalmente los electricistas o las personas que instalan esto, y es que vean que nos da una serie de información del par de apriete que tenemos que aplicar a esto, o el famoso torque, ¿verdad? El torquímetro, el uso del torquímetro. Por aquí nos da un diagrama de las terminales y su torque adecuado. Lo hice un poco más gráfico para que lo puedan entender. Vean que al menos las terminales pequeñas, las chicas, donde hacemos la interconexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra del equipo o de la edificación, vea que nos indica que de calibre 4 a 14 se le debe aplicar un par de apriete de 45 libras por pulgada. En el caso de las terminales grandes, donde básicamente se interconecta el neutro de los conductores de servicio y el neutro del alimentador, dice que se le debe aplicar un par de apriete de 50 libras por pulgada para calibres 6 a 2 ceros, es lo máximo que soporta esta base en sus terminales. Y en el caso de los bornes principales, ¿verdad? Vean que dice que se le tiene que aplicar nuevamente 50 libras por pulgada. Entonces esto es bastante importante. Nadie lo aplica, nadie aplica un torque. Algunos dicen que aplican el torque de mano. En otras ocasiones queda flojo. Cuando aplican el famoso torque de mano queda
más bien a veces sobreajustado, y esto termina dañando el tornillo. Ya ese tornillo no sirve en absoluto, la base queda totalmente dañada. Entonces tienen que tener cuidado con ese asunto. Nuevamente es una base listada que si se instala mal, básicamente no, el listado no importa, ¿verdad? No importa que se abuele, no importa que tenga tal característica, en fin, si ustedes le instalan mal, básicamente este equipo funciona igual que una cuchilla, puede hacer el mismo daño que una cuchilla. ¿Ok? La sección 312.6b dice que se debe procurar un espacio adecuado para el doblado de los conductores cuando ingresan a cada terminal. Y eso debe estar establecido según la tabla 312.6a. Esta tabla es muy interesante porque nos dice que en base al calibre del conductor que nosotros estemos instalando, y si lo estamos instalando de manera recta o en curva, nos da distancias mínimas que debemos cumplir. Entonces vean, por ejemplo, que para cualquier tipo de conductor o el resto de conductores distintos al serie 8000 de aluminio, dice que para calibres del 4 al 3 necesitamos al menos 2 pulgadas. Normalmente la puesta a tierra debería ser un calibre cobre número 6 u 8, y vean que digamos que 6 y 8 ocupamos pulgada y media. Vean que esta base aproximadamente tiene como 2 pulgadas y media desde donde está el borne hasta este punto. Entonces justo estamos con el espacio mínimo permitido para hacer el doblado adecuado del cable. En el caso de un serie 8000, que estemos usando un alimentador en serie 8000, vean que el 2 ceros, que es el más grande, ocuparíamos 3 pulgadas como mínimo entre la terminal y básicamente el gabinete. En el caso de acá, que por aquí aproximadamente es donde queda el breaker instalado, o las terminales del breaker, vean que tenemos 4 pulgadas, o sea, estamos sobrados, podemos instalar de manera adecuada esos conductores. En el caso del aluminio, en el caso del cobre, ocupamos 3 pulgadas y media, por tanto apenas también estamos sobrados por ese lado. Y ese es el punto. Las otras bases que son listadas o son certificadas NOM o no tienen certificación, no hay forma de demostrar esto. Son inclusive más pequeñas. Vean que esta base tiene 20 centímetros de ancho. Vean esta otra base de otra marca, tiene 18 y medio. O sea, es posible que estas distancias mínimas que ocupamos en esta terminal no se puedan implementar. Entonces ahí tenemos problemas graves. Vean la etiqueta que trae la otra base. Esta por lo menos trae etiqueta. Hay un par más que ni siquiera traen etiqueta. Entonces vean que es bastante escasa la información que proveen. Esta base es una de las que no trae el terminal o las terminales para hacer la interconexión de todos los conductores aquí, y provoca que la gente haga cosas extrañas, como les decía, conectores de esos tipo barril que llaman. Algunos usan conectores de compresión, aquí no hay espacio para hacer eso, no sé ni cómo lo hacen. Algunos implementan, improvisan terminales, atornillan terminales ahí a la carcasa con tornillos convencionales, como si fuese algo bien hecho, y no es así. Entonces, en el momento que ustedes tocan un elemento de estos, ya lo están modificando y ya está perdiendo su garantía, su listado y su uso seguro. Entonces, nunca toquen o dañen o modifiquen un elemento de estos, y utilícenlo de acuerdo a lo que establece el manual. Entonces, eso sería todo por el momento en este video. Cualquier duda o consulta estamos anuentes a recibirla. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden que ya tenemos base clase 100 listada UL. Les recomiendo que la utilicen. Este no es un video promocionando a Eaton. No estamos recibiendo nada absolutamente de Eaton por realizar este video. Sin embargo, es un tipo de felicitación o de agradecerles porque están implementando equipos de manera adecuada en el país, y eviten usar las otras marcas, como les digo, que tienen poca certificación, tienen certificación NOM, no se sabe si es adecuada o no, o son hechizas del todo. Y también para que los
los encargados de las empresas de distribución eléctrica vean estos datos, se den cuenta que no todas las bases se pueden permitir y para que presten especial atención a eso. Un gusto, mi nombre es Diego Redondo y nos vemos la próxima. Pura vida.